Es Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón. Fuego, fuego, fuego de Dios, cae ahora con poder. Fuego, fuego, fuego de Dios, ven y lléname otra vez. Es Elohim, enciende mi interior. La vida nace, pero necesita purificación, el misterio de la sangre. El pasaje de Levítico 12 nos introduce en una realidad que a primera vista puede parecer contradictoria. El nacimiento de un hijo, uno de los actos más hermosos y esperados en la vida humana, está acompañado por un proceso de impureza ritual. Esto no significa que el nacimiento sea algo negativo, sino que revela una verdad más profunda sobre la condición humana. En la mentalidad del antiguo Israel, la sangre representaba vida, pero también señalaba fragilidad, límite y exposición. El Eterno, al establecer estos tiempos de purificación, enseña que incluso en momentos de mayor gozo hay una necesidad de orden, de restauración y de reconocimiento de que la vida humana, aunque valiosa, no es perfecta. Este principio rompe con la idea moderna de que todo lo natural es automáticamente puro. Aquí se nos muestra que la vida, aunque es un regalo del Eterno, entra en un mundo marcado por límites, donde todo debe ser encauzado nuevamente hacia la santidad. La distinción entre el tiempo de impureza por el nacimiento de un varón y de una mujer ha generado muchas preguntas a lo largo del tiempo, pero dentro del contexto original no apunta a un valor mayor o menor, sino a una estructura simbólica ligada a la sangre y al ciclo de vida. En el pensamiento hebreo, la repetición de ciclos biológicos estaba profundamente conectada con la enseñanza espiritual. La extensión del tiempo no implica inferioridad, sino una intensificación del proceso de restauración. El Eterno está enseñando a su pueblo que la vida no solo debe celebrarse, sino también ser comprendida dentro de un marco de orden. La mujer, al atravesar este proceso, no está siendo castigada, sino guiada a un tiempo de separación, recuperación y reintegración. Esto muestra que el Eterno considera los procesos humanos y establece ritmos que permiten que el cuerpo, la mente y la vida espiritual se alineen nuevamente. El mandato de la circuncisión al octavo día introduce un elemento clave. Desde el inicio de la vida, el ser humano es integrado a una relación con el Eterno. No se trata solo de nacer físicamente, sino de entrar en una identidad marcada por el pacto. El número 8, dentro del pensamiento hebreo, simboliza un nuevo comienzo, algo que va más allá del ciclo natural de 7 días. Así, el niño no solo es parte de una familia, sino de un pueblo apartado. Mientras la madre atraviesa su proceso de purificación, el hijo es marcado como parte de una herencia espiritual. Esto revela que la vida humana no es neutra ni independiente, sino que desde el principio está llamada a vivir en relación con el Creador. La sangre que marcó el parto y la señal en la carne del niño apuntan a una misma verdad. La vida pertenece al Eterno y debe ser ordenada conforme a su voluntad. El proceso de purificación también incluye una ofrenda, lo cual muestra que la restauración no es automática, sino que requiere una acción consciente. La mujer, al terminar sus días de purificación, debía presentar un holocausto y una ofrenda por el pecado. Esto no significa que el parto fuera una falta moral, sino que toda manifestación de sangre dentro del sistema del santuario requería una forma de reconciliación. La sangre, al salir del orden interno del cuerpo, simbolizaba una ruptura momentánea del equilibrio, y por ello debía ser dada por un acto que restaurara la armonía con el Eterno. Este principio enseña que la vida espiritual no se mantiene sola, necesita atención, cuidado y actos concretos que la mantengan alineada. La ofrenda se convierte así en un recordatorio de que todo en la vida, incluso lo cotidiano, debe ser llevado delante del Eterno para ser ordenado correctamente. Un detalle profundamente revelador del pasaje es que el Eterno contempla la condición económica de las personas.
Si una mujer no podía ofrecer un cordero, se le permitía traer 2 aves. Esto rompe cualquier idea de que la cercanía con el Eterno depende de los recursos materiales. La restauración está al alcance de todos, sin importar su condición. En el contexto del antiguo cercano Oriente, donde muchas prácticas religiosas estaban reservadas para quienes tenían riqueza, este principio establece una diferencia radical. El Eterno no excluye. Él abre camino para que todos puedan volver a un estado de pureza. Esto revela un carácter justo y accesible, donde la intención y la obediencia pesan más que el valor material de la ofrenda. La santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un llamado abierto a todo el pueblo. En conjunto, este pasaje nos enseña que la vida humana, desde su inicio, está rodeada de una realidad que necesita ser ordenada y dirigida hacia el Eterno. No basta con existir, es necesario caminar en procesos de restauración continua. La sangre, que representa vida, también nos recuerda nuestra dependencia, nuestra fragilidad y nuestra necesidad constante de volver al orden establecido por el Creador. El nacimiento no es el final de algo, sino el inicio de un camino que requiere dirección, disciplina y conciencia espiritual. Así el Eterno forma a su pueblo no solo en grandes actos, sino en los detalles más íntimos de la vida, enseñándoles que todo, absolutamente todo, tiene un lugar dentro de su propósito. El llamado a la reflexión es claro. Si incluso el nacimiento, que es motivo de alegría, requiere un proceso de purificación, cuánto más debemos nosotros examinar nuestra vida diaria. Muchas veces pensamos que por hacer cosas buenas ya estamos en orden, pero este pasaje nos recuerda que no todo se trata de intención, sino también de alineación. El Eterno nos llama a reconocer nuestras limitaciones, a aceptar que necesitamos procesos y a no ignorar las áreas donde debemos ser restaurados. La vida no se trata solo de avanzar, sino de detenerse, revisar y volver a ordenar lo que se ha desajustado. Hoy es un buen momento para preguntarnos si estamos viviendo de manera consciente delante del Eterno, si estamos atendiendo nuestra vida interior o si simplemente seguimos adelante sin reflexionar. La verdadera plenitud no está solo en vivir, sino en vivir correctamente. Cuando lo oculto se hace visible, el discernimiento del pecado y el proceso de restauración. Levítico 13 nos coloca frente a una enseñanza que va mucho más allá de una simple enfermedad de la piel. El texto insiste en observar si la llaga parece más profunda que la piel, mostrando que el verdadero problema no siempre está en la superficie. En la vida del ser humano ocurre lo mismo. Muchas veces lo que se ve por fuera es solo una señal de algo que ya lleva tiempo desarrollándose por dentro. El Eterno no solo se interesa en lo visible, sino en lo que está oculto en el corazón. Actitudes, pensamientos, heridas y decisiones maltratadas pueden permanecer escondidas por un tiempo, pero tarde o temprano terminan manifestándose. Así como la piel revela una condición interna, la vida también expone lo que se ha estado formando en lo secreto. Este principio nos confronta directamente, porque nos obliga a entender que no basta con aparentar estar bien. Es necesario examinar lo profundo, aquello que nadie ve, pero que define nuestra verdadera condición delante del Eterno. El papel del sacerdote en este capítulo es clave, porque no es quien sana, sino quien discierne. Él observa, analiza, espera y vuelve a examinar. Esto rompe con la idea de que todo se resuelve de inmediato. El proceso de encerrar al afectado por 7 días y luego volver a evaluarlo enseña que hay situaciones que requieren tiempo para ser entendidas correctamente. En la vida espiritual sucede igual. No todo lo que parece problema lo es, pero tampoco todo lo pequeño es inofensivo. Hay cosas que necesitan ser observadas con paciencia para determinar su verdadera naturaleza. El Eterno establece este proceso para enseñar a su pueblo a no apresurarse en juicios ni ignorar señales importantes. Discernir es una responsabilidad, y hacerlo bien puede marcar la diferencia entre tratar algo a tiempo o permitir que crezca hasta volverse incontrolable.
Uno de los indicadores más repetidos en el texto es la expansión de la llaga. Si la mancha se extiende, entonces se declara inmunda. Este detalle encierra una verdad poderosa. Lo que no se detiene, crece. En la vida diaria, aquello que no se confronta a tiempo comienza a expandirse sin control. Una actitud negativa, un resentimiento, una práctica incorrecta o una decisión equivocada pueden parecer pequeñas al inicio, pero si no se atienden, terminan afectando todo. El Eterno enseña a su pueblo a estar atento a los procesos, no solo a los resultados. No se trata únicamente de lo que algo es en el momento, sino de hacia dónde se dirige. La expansión revela la naturaleza de lo que está ocurriendo. Por eso, este pasaje no solo habla de enfermedad, sino de vigilancia constante sobre la vida misma. Cuando la llaga era confirmada como impura, la persona debía vivir fuera del campamento, separada de la comunidad. Este aislamiento no era solo una medida sanitaria, sino una enseñanza profunda sobre las consecuencias de lo no tratado. Lo impuro rompe la comunión, crea distancia y afecta la relación con los demás. Muchas veces las personas experimentan separación en sus relaciones sin entender que hay cosas internas que no han sido confrontadas. El texto muestra que lo que no se atiende a tiempo termina aislando. La vida en comunidad requiere pureza, no perfección, pero sí responsabilidad. El Eterno establece este principio para proteger al pueblo, mostrando que la restauración es necesaria antes de la reintegración. La separación no es el final, pero sí una advertencia seria sobre el impacto de lo que llevamos dentro. Algo que sorprende en el capítulo es que la impureza no solo afecta a la persona, sino también a los objetos, las vestiduras y todo lo que entra en contacto con la plaga. Esto revela una verdad contundente. Lo interno nunca se queda solo en lo interno. Lo que una persona carga termina afectando su entorno. Las relaciones, la familia, el ambiente y las decisiones se ven influenciadas por la condición del corazón. El Eterno muestra que la vida no es individualista, todo está conectado. Lo que no se trata en uno, se refleja en muchos. Por eso la purificación no es solo personal, es también una forma de proteger a los demás. Esta enseñanza sigue siendo actual, porque nos recuerda que nuestras decisiones no son aisladas, siempre tienen impacto en quienes nos rodean. A pesar de la dureza del capítulo, también hay una enseñanza de esperanza. No toda mancha era declarada impura, no todo terminaba en aislamiento. Había casos donde la condición se detenía, donde no se extendía, y entonces la persona era declarada limpia. Esto muestra que el propósito del Eterno no es condenar, sino discernir correctamente. Él no busca rechazar, sino restaurar. El proceso, aunque exigente, está diseñado para identificar la verdad y abrir camino hacia la limpieza. La disciplina no es para destruir, sino para corregir. Este equilibrio es fundamental porque nos enseña que siempre hay oportunidad de cambio, siempre hay posibilidad de detener lo que avanza y de volver a un estado correcto. El llamado a la reflexión es claro y necesario. Debemos preguntarnos qué hay en nuestra vida que parece pequeño, pero que en realidad está creciendo. No todo lo que comienza es evidente, pero todo lo que crece sin control termina manifestándose. El Eterno nos invita a examinarnos con honestidad, a no ignorar señales, a no justificar lo que necesita ser confrontado. También nos llama a tener paciencia en los procesos, a no apresurarnos, pero tampoco a ser indiferentes. Hoy es un buen momento para revisar lo profundo, no solo lo visible. Lo que se atiende a tiempo puede ser restaurado, pero lo que se deja avanzar puede traer consecuencias mayores. La decisión está en nuestras manos. Discernir, detener y corregir antes de que lo oculto se haga evidente. De la exclusión a la restauración total, cuando el Eterno no solo limpia, sino reintegra. El pasaje de Levítico 14 comienza con una escena profundamente significativa. El que había estado excluido ahora es traído para ser examinado, pero no dentro del campamento, sino que el sacerdote sale hacia él. Esto revela una verdad poderosa sobre el carácter del Eterno. Él no ignora al que ha sido apartado,
sino que se acerca para iniciar su restauración. La persona que estuvo aislada no puede simplemente regresar por sí misma. Necesita ser reconocida, evaluada y guiada en su proceso. Esto rompe la idea de que la restauración es algo individual y automático. El Eterno establece un orden donde la limpieza no es solo una sensación interna, sino una realidad confirmada. El hecho de que el sacerdote salga también muestra que incluso en los momentos más lejanos, cuando alguien se encuentra fuera, todavía hay un camino de regreso. No hay abandono, hay un proceso. No hay rechazo definitivo, hay una oportunidad de reintegración, pero bajo los términos establecidos por el Eterno. Las dos aves utilizadas en el proceso contienen una imagen impactante. Una es sacrificada sobre aguas corrientes, mientras la otra es sumergida en esa sangre y luego liberada. Esto no es un acto vacío, sino una representación de lo que implica volver a la vida después de haber estado en una condición de separación. La vida de uno permite la libertad del otro. Este acto enseña que la restauración siempre tiene un costo. No existe una verdadera transformación sin que algo sea entregado. La persona que es restaurada no puede ignorar el precio de ese proceso. La sangre derramada y el ave que vuela libre muestran que la limpieza no es solo eliminación de lo anterior, sino una nueva oportunidad para vivir de manera diferente. Es un cambio de estado, una transición de muerte a vida, de encierro a libertad, de exclusión a propósito. El proceso de purificación no termina en un solo acto, sino que continúa con lavamientos, rasurado total y periodos de espera. Esto enseña que la restauración no es instantánea, sino progresiva. El Eterno no solo limpia, también forma. Cada paso tiene un propósito: quitar lo viejo, exponer lo que estaba oculto, renovar completamente la identidad. El hecho de que la persona tenga que esperar fuera de su tienda, incluso después de haber sido declarada limpia, muestra que aún dentro del proceso de restauración hay etapas. No todo ocurre al mismo tiempo. Hay momentos para ser limpiado y momentos para ser reintegrado completamente. Este principio sigue siendo válido hoy. Muchas personas quieren restauración sin proceso, cambios sin disciplina, resultados sin transformación real. Pero el camino del Eterno siempre incluye tiempo, intención y obediencia. Uno de los momentos más profundos del pasaje es cuando la sangre y el aceite son colocados sobre el oído, la mano y el pie del que se purifica. Esto no es un detalle menor, es una restauración total del ser. El oído representa lo que la persona escucha, la mano lo que hace y el pie el camino que decide tomar. El Eterno no solo limpia la condición pasada, sino que redirige toda la vida futura. La sangre marca el perdón, pero el aceite señala una renovación, una nueva capacidad para vivir correctamente. Esto enseña que la restauración no es solo dejar atrás lo malo, sino aprender a vivir de manera distinta. El que ha sido restaurado no vuelve igual, vuelve transformado, con una nueva manera de oír, de actuar y de caminar. El pasaje también revela un aspecto esencial del carácter del Eterno. La restauración está disponible para todos. Si la persona no tenía los recursos suficientes, se le daba una alternativa. Esto demuestra que el acceso a la limpieza no depende de la riqueza, sino de la disposición. Nadie queda fuera por su condición económica. El Eterno no establece un sistema excluyente, sino uno accesible. Esto rompe cualquier barrera humana que limite el acercamiento. La restauración no es un privilegio de unos pocos, es una oportunidad abierta. Lo único necesario es reconocer la condición, someterse al proceso y caminar conforme a lo establecido. Este principio muestra que el deseo del Eterno no es mantener a las personas fuera, sino traerlas de regreso. En conjunto, este pasaje muestra que la restauración es mucho más que un momento. Es un camino completo que abarca evaluación, sacrificio, limpieza, transformación y reintegración. Nada se deja al azar. El Eterno no solo quiere limpiar externamente, sino restaurar completamente la vida de la persona. El que antes estaba fuera ahora puede volver, pero no como antes, sino renovado.
Este proceso revela que el propósito final no es solo quitar la impureza, sino devolver al individuo a su lugar dentro del pueblo, con una identidad restaurada y una vida alineada nuevamente con el orden del Eterno. El llamado a la reflexión es claro. Todos en algún momento hemos estado en procesos donde algo nos ha separado, ya sea por decisiones, actitudes o situaciones no atendidas. La pregunta es si estamos dispuestos a pasar por el proceso completo de restauración o si solo queremos resultados rápidos sin transformación real. El Eterno no busca apariencias, busca cambios verdaderos. Él está dispuesto a acercarse, a iniciar el proceso y a guiarnos paso a paso, pero requiere que participemos activamente, que reconozcamos nuestra condición y que aceptemos el camino. No se trata solo de volver, sino de volver correctamente. Hoy es un buen momento para preguntarnos si estamos evitando el proceso o si estamos dispuestos a caminarlo hasta el final, entendiendo que la verdadera restauración no solo nos limpia, sino que nos devuelve a una vida con propósito, dirección y plenitud delante del Eterno. Cuando lo impuro habita en tu casa, la responsabilidad de limpiar lo que te rodea. El pasaje de Levítico 14 presenta una escena que va más allá de lo personal y se introduce en el espacio donde el ser humano habita. Ya no se trata de una llaga en la piel, sino de una plaga en la casa. Esto revela una verdad profunda. Lo que no se trata en el interior de la persona puede terminar afectando el entorno en el que vive. El Eterno muestra que la impureza no siempre se queda en el individuo, sino que puede trasladarse a su ambiente, impregnando relaciones, hábitos y dinámicas diarias. Una casa no solo es un lugar físico, es el reflejo de lo que ocurre dentro de quienes la habitan. Por eso, cuando aparece la plaga, no se ignora ni se disimula, se atiende. Este principio confronta directamente la realidad actual, donde muchas veces se normalizan ambientes cargados de tensión, desorden o conflicto, sin reconocer que algo más profundo necesita ser tratado. El dueño de la casa juega un papel clave en el proceso, porque es él quien reconoce que algo no está bien. El texto dice que declara, algo como plaga ha aparecido en mi casa. No afirma con certeza, pero tampoco lo niega. Esta actitud enseña que el primer paso hacia la restauración es la honestidad. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a reconocer que existe un problema. Muchas veces las personas prefieren ignorar señales evidentes por comodidad o miedo, pero el Eterno establece que el proceso comienza cuando alguien decide enfrentar la realidad. Reconocer no es debilidad, es responsabilidad. La negación prolonga el daño, mientras que la honestidad abre la puerta a la solución. Antes de que el sacerdote examine la casa, se ordena vaciarla. Esto es un detalle fundamental. El Eterno no permite que todo sea contaminado por no actuar a tiempo. Separar lo que está dentro de la casa antes de evaluar la plaga enseña que aún en medio de una situación difícil, hay cosas que pueden ser preservadas. No todo está perdido, pero requiere acción inmediata. Este principio es aplicable a la vida diaria. Cuando hay un problema en el entorno, es necesario proteger lo que aún está sano. Relaciones, valores, hábitos correctos, todo debe ser cuidado antes de que la situación se agrave. El Eterno no actúa con descuido, sino con intención, mostrando que incluso en medio del problema, hay oportunidad de salvaguardar lo que todavía no ha sido afectado. Cuando la plaga es confirmada y comienza a extenderse, el proceso se vuelve más radical. Se ordena arrancar las piedras afectadas y reemplazarlas. Esto enseña que no todo se soluciona con ajustes superficiales. Hay momentos donde es necesario remover lo que está dañado desde la raíz. Esto puede ser incómodo, doloroso y difícil, pero es necesario para evitar una contaminación mayor. En la vida esto puede significar cambiar hábitos, cortar relaciones dañinas o modificar dinámicas que ya no funcionan. El Eterno muestra que la restauración verdadera requiere decisiones firmes. No se trata de maquillar el problema, sino de enfrentarlo con acciones concretas que transformen la estructura misma del entorno.
Sin embargo, el pasaje también presenta un escenario más severo. Si la plaga regresa después de haber hecho todos los cambios, la casa debe ser derribada completamente. Este es uno de los momentos más fuertes del texto. El Eterno establece que hay situaciones donde no basta con reparar porque el problema es demasiado profundo. En esos casos, la única solución es comenzar de nuevo. Este principio es difícil de aceptar, pero es real. Hay estructuras en la vida que no pueden ser salvadas y deben ser reconstruidas desde cero. Esto no es castigo, es una oportunidad de evitar que el daño continúe. El Eterno no actúa con ligereza, pero tampoco permite que lo destructivo permanezca indefinidamente. A pesar de la firmeza del proceso, el pasaje también muestra esperanza. Si la plaga se detiene y no se extiende, la casa puede ser declarada limpia. Entonces se realiza un acto de purificación similar al de la persona, mostrando que el Eterno no solo trata con individuos, sino también con espacios. Esto enseña que los ambientes pueden ser restaurados, que los lugares donde hubo problema pueden volver a ser sanos. La limpieza no solo es posible, sino que es el objetivo final. El Eterno no busca destruir por destruir, sino limpiar para restaurar. Este equilibrio es esencial, porque muestra que siempre hay oportunidad de cambio cuando se actúa a tiempo y se sigue el proceso correctamente. El llamado a la reflexión es directo y necesario. Debemos preguntarnos cómo está nuestro entorno, qué tipo de ambiente estamos creando y permitiendo. No basta con pensar que estamos bien individualmente si lo que nos rodea está siendo afectado. El Eterno nos llama a asumir responsabilidad no solo por nuestra vida, sino por nuestro espacio. Tal vez hay señales que hemos ignorado, situaciones que hemos normalizado o problemas que hemos pospuesto. Hoy es el momento de reconocerlos. No se trata de condenarse, sino de actuar. Hay cosas que se pueden preservar, otras que necesitan ser removidas y algunas que quizá deban comenzar de nuevo. Lo importante es no permanecer pasivos. El Eterno nos muestra el camino: reconocer, separar, evaluar, corregir y restaurar. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo antes de que la plaga avance más. No todo lo que te pasa lo eliges, pero sí eres responsable de cómo lo manejas. El pasaje de Levítico 15 nos presenta una realidad que muchas veces no consideramos. Hay cosas que le ocurren al ser humano que no eligió. El flujo del que habla el texto no era una acción voluntaria, sino una condición que simplemente sucedía. Esto es importante entenderlo bien, porque el Eterno no está señalando a la persona como culpable por lo que le ocurre, sino que está enseñando algo más profundo. En la vida hay situaciones que llegan sin aviso, emociones, heridas, pensamientos, conflictos o incluso circunstancias externas que no dependen de nosotros. Nadie decide sentirse herido, frustrado o cargado, pero eso no significa que no haya responsabilidad. El mensaje no está en evitar lo que llega, sino en cómo se responde a eso. El Eterno establece un principio claro: no todo lo que te pasa lo eliges, pero sí puedes decidir qué haces con eso que te está pasando. El texto muestra que la condición afectaba todo lo que la persona tocaba. La cama, los objetos y las personas quedaban contaminadas. Esto enseña que lo que llevamos dentro, aunque no lo hayamos provocado, puede impactar a otros si no lo manejamos correctamente. En la vida diaria esto es muy evidente. Una persona que está cargada de enojo puede transmitirlo en su manera de hablar. Alguien que está herido puede lastimar sin darse cuenta. Alguien que no ha procesado lo que vive puede afectar a su familia o a quienes lo rodean. El Eterno no está diciendo que no tengamos momentos difíciles, sino que nos está mostrando que no podemos ignorar el efecto que eso tiene en los demás. Lo que no se atiende en el interior, tarde o temprano se refleja en el exterior y alcanza a otros. Otro punto importante es que el contacto sin cuidado también traía consecuencias. Las personas que tocaban lo contaminado debían limpiarse. Esto enseña que no todo ambiente es sano y que no todo lo que está cerca de nosotros es conveniente.
Hay momentos donde es necesario ser conscientes de dónde estamos, con quién nos relacionamos y qué permitimos en nuestra vida. El Eterno no está enseñando a rechazar a otros, sino a actuar con sabiduría. Hay situaciones donde es necesario tomar distancia, no por desprecio, sino por cuidado. También nos recuerda que así como podemos ser afectados por otros, nosotros también podemos afectar si no estamos atentos. Esto nos lleva a vivir con mayor conciencia y responsabilidad en nuestras relaciones. El proceso de limpieza que se presenta en el pasaje es muy claro. La persona debía lavar sus vestidos, lavar su cuerpo y esperar. Esto muestra que no basta con reconocer la condición, es necesario actuar. El Eterno enseña que la restauración requiere esfuerzo y decisión. No es automático ni instantáneo. En la vida, esto significa que cuando identificamos algo que no está bien, debemos tomar medidas concretas. Puede ser cambiar hábitos, pedir ayuda, guardar silencio en lugar de reaccionar, o simplemente detenernos a reflexionar antes de actuar. La limpieza no ocurre por accidente, ocurre cuando alguien decide involucrarse en el proceso. Esto demuestra que aunque no todo lo elegimos, sí podemos elegir cómo responder. El tiempo también juega un papel importante. El proceso incluía esperar varios días antes de ser considerado limpio. Esto enseña que el cambio real no sucede de inmediato. Muchas personas quieren soluciones rápidas, pero el Eterno trabaja en procesos que toman tiempo. El crecimiento, la sanidad y la restauración requieren paciencia. No es solo un momento de decisión, es una continuidad de acciones correctas. El hecho de que después de ese tiempo la persona debía presentarse para completar su proceso muestra que la restauración no es superficial, sino completa. El Eterno no busca cambios temporales, sino transformaciones reales que se mantengan en el tiempo. Finalmente el proceso termina delante del Eterno, mostrando que todo apunta a una restauración completa, no solo externa. No se trata únicamente de estar bien por fuera, sino de vivir en orden en todos los aspectos. Esto enseña que el objetivo no es solo evitar dañar a otros, sino también crecer y vivir correctamente. El Eterno no condena la condición inicial, pero sí llama a la responsabilidad en el proceso. Esto nos lleva a entender que cada persona tiene un papel activo en su propia restauración. No se trata de perfección, sino de disposición para cambiar y mejorar constantemente. El llamado a la reflexión es claro. Hay cosas que han llegado a tu vida que no elegiste, pero hoy tienes la oportunidad de decidir qué harás con ellas. Tal vez hay emociones, heridas o situaciones que han estado dentro de ti por mucho tiempo y que sin darte cuenta han afectado a otros. Este es el momento de detenerte y pensar. No se trata de culparte, sino de hacerte responsable. Pregúntate si lo que estás transmitiendo está ayudando o dañando. Si hay algo que necesitas limpiar, comienza hoy. Da pasos pequeños pero firmes. Cuida lo que dices, cómo reaccionas y cómo tratas a los demás. Recuerda que no todo lo que te pasa está bajo tu control, pero lo que haces con eso sí lo está. Decide ser alguien que no transmite daño, sino alguien que aprende, cambia y aporta algo bueno a quienes lo rodean. La santidad en medio de la vida cotidiana. La Torá en Levítico 15 nos presenta una realidad que puede parecer extraña para el lector moderno, pero que en el contexto antiguo tenía un significado profundo y lleno de propósito. El flujo de sangre en la mujer no es presentado como pecado ni como culpa, sino como un estado natural del cuerpo. Sin embargo, el Eterno establece que durante ese tiempo hay una separación temporal. Esto nos enseña que la santidad no se limita a lo moral, sino que también abarca el orden, la vida diaria y la forma en que el ser humano se acerca a lo sagrado. En el antiguo Israel, el campamento no era solo un lugar para vivir, era un espacio donde la presencia del Eterno habitaba en medio del pueblo. Por eso, todo lo que se relacionaba con vida, muerte o fluidos corporales debía ser tratado con cuidado, porque recordaban la fragilidad humana y la diferencia entre el Creador y su creación. En el pensamiento del antiguo cercano Oriente, la sangre representaba la vida misma,
como se afirma en Levítico 17:11. Sin embargo, en este pasaje, la sangre que fluye fuera del cuerpo se convierte en un recordatorio visible de que la vida humana es limitada y vulnerable. No es una celebración de vida, sino una señal de que algo que debía estar contenido se ha derramado. Esto no hace a la mujer inferior ni impura en un sentido moral, sino que marca un estado temporal en el que no puede participar plenamente en las actividades sagradas. Esta distinción es clave porque rompe con ideas modernas que confunden pureza con valor personal. Aquí la enseñanza es clara. El ser humano sigue siendo valioso, pero no todo estado del cuerpo es adecuado para acercarse al espacio donde habita la presencia del Eterno. Además, el hecho de que todo lo que la mujer tocaba se volviera impuro muestra cómo la Torá enseña principios espirituales a través de acciones físicas. En este caso, se revela que ciertos estados tienen influencia más allá de lo individual. No es solo una condición privada, sino algo que afecta al entorno. Esto no debe verse como un castigo, sino como una forma de enseñar al pueblo que la vida en comunidad requiere responsabilidad y conciencia. Cada persona debía entender que sus acciones y condiciones podían impactar el espacio compartido, especialmente cuando ese espacio estaba ligado a la presencia divina. Este principio sigue siendo relevante porque muestra que la espiritualidad no es algo aislado, sino que se vive en relación con otros. La separación de 7 días también tiene un significado importante dentro del lenguaje simbólico de la Escritura. El número 7 representa un ciclo completo, un periodo establecido por el Eterno para ordenar la vida. Así como la creación fue completada en 7 días, aquí se establece un tiempo completo para que la mujer pase de un estado a otro. No es una exclusión permanente, sino un proceso temporal que tiene principio y fin. Esto enseña que el Eterno es un Dios de orden, que establece ritmos en la vida humana y que respeta los procesos naturales del cuerpo. Lejos de ser una carga, esta instrucción protege tanto a la mujer como a la comunidad, permitiendo que todo se mantenga en equilibrio dentro del campamento donde la presencia divina habita. Cuando el texto menciona que al final del proceso la mujer debía contar días y presentar una ofrenda, se introduce un elemento clave. La restauración no es automática, sino que sigue un orden específico. Esto no significa que la mujer haya cometido un error, sino que el acercarse nuevamente al espacio sagrado requiere preparación. En el contexto del tabernáculo, el sacerdote actuaba como mediador, ayudando a restaurar el equilibrio entre la persona y el lugar donde habita la presencia del Eterno. Este sistema muestra que la santidad no es algo que el ser humano maneja a su manera, sino algo que se recibe siguiendo las instrucciones divinas. Cada detalle refleja cuidado, intención y un profundo respeto por la presencia que mora en medio del pueblo. Finalmente, el cierre del pasaje advierte que estas instrucciones no eran opcionales, porque ignorarlas podía traer consecuencias graves para toda la comunidad. La razón es clara. El tabernáculo estaba en medio del campamento, y cualquier impureza que no se manejara correctamente podía contaminar ese espacio. Esto revela una verdad fundamental. La presencia del Eterno es real y poderosa, y vivir cerca de ella requiere responsabilidad, disciplina y entendimiento. No se trata de miedo, sino de reverencia, de reconocer que lo sagrado no es común y que el ser humano necesita aprender a distinguir entre lo cotidiano y lo apartado. Este pasaje nos recuerda que la vida diaria también es un lugar donde se manifiestan principios espirituales profundos. Hoy este mensaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida cotidiana delante del Eterno. Muchas veces pensamos que lo espiritual solo ocurre en momentos especiales, pero la Torá nos muestra que incluso los procesos naturales del cuerpo tienen significado dentro del orden divino. Esto nos desafía a reconocer que nuestra vida diaria, nuestras decisiones y nuestra forma de vivir también están conectadas con la santidad. No se trata de alejarnos de lo natural,
sino de aprender a discernir cuándo y cómo acercarnos a lo sagrado con respeto y entendimiento. Así como Israel debía cuidar el espacio donde habitaba la presencia del Eterno, nosotros también somos llamados a cuidar nuestra vida como un lugar donde su presencia puede manifestarse. La pregunta es si estamos viviendo con esa conciencia o si estamos tratando lo sagrado como algo común sin darnos cuenta de su valor eterno. Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón.